Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de la NET Podcast, un espacio dirigido a conversar y analizar temas de interés en general para la comunidad jurídica. Yo soy Rafael Virella, presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, capítulo Domingo Toledo Álamo, y hoy me acompaña como moderadora la historiadora de esta asociación, Alexandra Franco. Alexandra, cuéntame con quién tenemos la oportunidad de conversar durante el día de hoy. Saludos, sí. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder dialogar primero con el señor Walter Vázquez, quien es el decano asociado de Asuntos Estudiantiles, específicamente encargado del programa de internacionalización, ubicación y empleo, y además el fundador de Tips for Law Students for Puerto Rico. Aparte de eso, también tenemos a la doctora Iris Camacho, quien es la actual decana de Asuntos Académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Además de eso, también ella es catedrática asociada y previamente también había sido decana de Asuntos Estudiantiles. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas veces nosotros como estudiantes de Derecho nos hemos preguntado qué me espera como estudiante de Derecho, y quiero comenzar la conversación. ¿Cómo ustedes describirían la oportunidad de estudiar Derecho en Puerto Rico? Bueno, estudiar Derecho en Puerto Rico es un reto. Y es un reto porque, como en muchos otros aspectos de nuestra vida jurídica, nuestro sistema es un sistema mixto. Al ser un sistema mixto, combinamos el que, al igual que en los Estados Unidos, es una carrera graduada. Se necesita tener un título universitario previo para poder acceder a estudiar Derecho. Sin embargo, por ser nuestro país de naturaleza civilista, estudiamos materialmente mucho de lo que se estudia en otros países donde la carrera de Derecho, al ser una primera carrera, es una carrera que a veces es una carrera de 5 o 6 años. Así que nosotros comprimimos en 3 años para los estudiantes diurnos y en 4 años para los estudiantes nocturnos muchas de las mismas materias que en otros países se estudian a nivel de bachillerato por más tiempo. Además de eso, ¿verdad? Tenemos la realidad de la relación política y jurídica con los Estados Unidos, así que tenemos una gran influencia de lo que es el sistema jurídico norteamericano y somos una jurisdicción mixta, así que es un reto, pero también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros abogados salen formados dominando el sistema de 2 sistemas jurídicos distintos y que cuando tú los unes son la mayor parte de los sistemas jurídicos en todo el mundo. Eso nos ofrece, ¿verdad?, al jurista puertorriqueño la oportunidad de ubicarse casi en cualquier lugar del mundo y tener la habilidad no solamente de poder aprenderse el derecho, porque tiene unas figuras equivalentes en el derecho en Puerto Rico, sino también a comprender el sistema jurídico en cualquier parte del mundo. ¿Y qué características o mentalidades cree que son esenciales para tener éxito como estudiante de Derecho? Bueno, saludos. En el caso de las características, sin duda alguna, siempre que uno comienza aquí en el cursillo, que ustedes van a estar, ¿verdad?, los estudiantes que sean de nuevo ingreso van a estar participando de ello, y cuando están tomando los cursos siempre van a ver que hay un énfasis bien notable en lo que es redacción, investigación y análisis. Y es que pues de eso se trata. Y esto es algo que no solamente se mide en la Escuela de Derecho, sino que desde que usted está en bachillerato, en maestría, cuando va a tomar el ELSA, es algo que también están buscando medir. Y cuando usted vaya a trabajar, ¿verdad?, ya luego que se gradúe, se va a dar cuenta que en las convocatorias de empleo, ¿qué es lo que buscan? Redacción, investigación y análisis. Así que, sin duda alguna, esas son características que son esenciales para usted tener éxito como estudiante de Derecho. Pero además de ello, y antes un poco vamos a profundizar por qué es importante la parte relacionada al análisis. Y es que cuando ustedes van a estar trabajando con jurisprudencia, tienen que identificar cuáles son los hechos y dentro de esos hechos buscar la controversia, y después no solamente eso, tienen que también buscar la manera de aplicar esos hechos con el derecho para poder conseguir esa conclusión. Y esto es algo que cuando les toque tomar la reválida también lo van a estar haciendo. Sin duda, características muy importantes. Nosotros como estudiantes de Derecho, especialmente en el primer año, es un proceso de transición que es fundamental. ¿Cómo usted puede enviarle un mensaje a los que se están preparando para esta nueva etapa, a qué desafíos se pueden enfrentar y cómo pueden prepararse para enfrentarlos, especialmente en ese primer semestre? Bueno,
el bachillerato, y esto a veces yo lo digo un poco en broma y en serio, es la mejor manera para tú ir poco a poco adquiriendo esas destrezas. Así es que la primera recomendación, le hace todo lo que le mandan sus profesores, en español y en inglés, ¿verdad? A veces yo lo digo y la gente se ríe. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para estudiar Derecho? Leer todo lo que le asignan en bachillerato, aunque no tenga aparentemente nada que ver con Derecho. ¿Por qué? Porque usted ¿qué está desarrollando? Está desarrollando el hábito de estudio, que es fundamental para tener éxito en la Facultad de Derecho. Está adquiriendo vocabulario, tanto en español en inglés, lo que le va a hacer más fácil, ¿verdad? Esa construcción de vocabulario, no solamente cuando usted está estudiando Derecho, sino para el LSAT, ¿verdad? Ya sea el LSAT en inglés o en español, el vocabulario del examen no es el vocabulario del inglés y español que nosotros hablamos cotidianamente. Es un vocabulario, el vocabulario que se espera de una persona que quiere realizar estudios graduados en Derecho. Así que tienes que tener un vocabulario superior, ¿verdad? No es el vocabulario para entender la película en el televisor. Así que la primera recomendación es leerse todo lo que le asignan en bachillerato. También, y bien importante, es ir identificando cómo tú eres exitoso en tus clases. ¿Qué tú hiciste en las clases donde fuiste exitoso? Y eso no solamente a nivel de bachillerato, también cuando ya se está en la Facultad de Derecho, es bien importante identificar cómo yo estudio y cómo yo soy exitoso particularmente. A veces puede haber una receta de una persona que fue exitosa, pero esa no es la receta que va a funcionar contigo particularmente, ¿verdad? Así es que es bien importante utilizar esos estudios previos para ir identificando cómo yo estoy exitoso o exitosa estudiando para luego, ¿verdad?, aplicarlo a la Facultad de Derecho. ¿Qué tiene de distinto a la Facultad de Derecho? Es mucho más material, ¿verdad? Es mucho más material. ¿Qué tiene de distinto? Tiene que distinto que usted no solamente tiene que aprender la norma, sino que tiene que aprender a deconstruir la norma y a cuestionar la norma. Así que no basta lo que van a estar haciendo aquí con aprenderse la norma, sino, como estaba señalando el decano Vázquez, también tiene que ver con ese análisis de la norma jurídica cuando la aplicamos a unos hechos en específico. También es importante, y por eso es tan importante, ¿verdad?, que esta es una carrera donde usted puede venir de cualquier grado previo, y es que es una carrera que es interdisciplinaria. Así que usted no va a estar leyendo solo de Derecho, usted también tiene que leer de otras áreas para poder contextualizar el derecho. Cuando estamos en Derecho de Familia no nos podemos abstraer de aspectos emocionales, de aspectos psicológicos. Cuando estamos en Derecho Penal, pues la sociología, la criminología, ¿verdad? Así que no es una carrera donde basta aprender la norma jurídica, sino que también hay que estar abierto a lo interdisciplinario. Y el hecho de que vengan nuestros estudiantes de carreras distintas, nosotros tenemos por definición un salón interdisciplinario. Definitivamente sí, y es sumamente importante lo que usted mencionó, particularmente de los estudios y esa diferencia que hay una vez que uno pasa de bachillerato allá lo que es graduado, especialmente el derecho, y que tenemos que saber tanto inglés como español a un nivel bastante avanzado. Y justamente a base de eso le quiero preguntar, decano, ¿qué estrategias de estudio y organización usted recomienda para manejar la carga académica, particularmente para esos estudiantes entrando en primer año? Creo que algo bien importante es utilizar los recursos que te provee el profesor del curso. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos acceso a un prontuario y esa es la guía. Cuando uno viene a ver, el prontuario te va a estar llevando a tú entender cuál es la doctrina, la figura jurídica que tú tienes que aprenderte. Y en muchas ocasiones también te dice el enfoque que debes darle a la jurisprudencia, a las leyes y qué es lo que buscan necesariamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a leer 10 casos para la noche antes del curso, pues realmente en ocasiones no vamos a tener el tiempo. No es humanamente posible, por decirlo de esa manera. Pero si lo leemos de manera estratégica y sabemos ya lo que estamos buscando al momento de leer el caso, esa va a ser algo que nos va a ayudar mucho en el proceso, y partiendo del prontuario, pues es una forma de hacerlo, sin duda alguna. En definitiva, conversamos sobre jurisprudencia, sobre doctrina, sobre aplicación, unos términos que usualmente podrían ser un poco
extraños para las personas que están adentrándose en este mundo del derecho. ¿Cómo ustedes pueden recomendarle a estos estudiantes que estén preparados para mantener un balance entre la vida personal, la vida profesional, así como otras responsabilidades? Mira, sobre todo en el momento actual, ¿verdad? Es un reto, es un gran reto para ustedes como generación mantener ese balance, porque a ustedes les ha tocado vivir un país más complejo que el de mi generación, ¿verdad? Y yo lo noto, ¿verdad? Porque yo converso con ustedes. A ustedes les ha tocado vivir un mundo donde en Estados Unidos en este momento estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, estudiar derecho cuando tú estás viviendo en un régimen de excepción, donde la Constitución deja de ser importante, donde las leyes dejan de ser importantes, genera tensiones adicionales, ¿verdad? Genera tensiones. Además de eso, ustedes viven, ¿verdad? Tienen unos retos que otras generaciones no teníamos. Por ejemplo, ustedes viven en un país en quiebra, ¿verdad? Ustedes están en un país donde adquirir vivienda es un reto extraordinario para las generaciones más jóvenes, donde se aprobó una reforma laboral que despojó precisamente a las generaciones más jóvenes de derechos que se garantizaban en este país para las personas trabajadoras, y eso se refleja en los estudios de derecho. Yo que, ¿verdad?, estuve muchos años en el decanato de estudiantes, conozco esos retos para ustedes cuando ustedes están teniendo unos patronos menos solidarios que los patronos que tenían generaciones anteriores. Así que el estudiante que tiene que trabajar y estudiar, la agencia acreditadora, la American Bar Association, recomienda que máximo se trabaje en 20 horas, pero eso no coincide con un país en quiebra y una inseguridad de empleo como la que tienen ustedes, ¿verdad? Así es que es bien importante balancear, ¿verdad?, el tiempo de estudio con el otro tiempo, y cuando llamamos balancear es que ese otro tiempo no sea incompatible con estudiar derecho, ¿verdad? Que ese trabajo que usted tenga le permita estudiar derecho. Una de las claves que yo he encontrado a través de toda mi vida, ¿verdad?, como profesora y como administradora universitaria, en específico en derecho, es la importancia del apoyo familiar, el de apoyo, ¿verdad?, de tu red de apoyo, familias, amigos. Esas personas que están acompañándote mientras tú estás estudiando derecho son bien importantes para el éxito en los estudios de derecho, que esas personas comprendan que van a haber unos cambios en las dinámicas familiares. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Derecho de la Interamericana, que damos clases los feriados, ¿verdad? Pues eso es algo que cambia las dinámicas familiares. Los trabajos en grupo, que a veces tienen que ver con qué, no solamente con tu horario, con el horario de quien está siendo tu pareja en el curso de investigaciones, por ejemplo, ¿verdad? Son aspectos que afectan la dinámica familiar. Así que ese apoyo de la familia es uno de esos factores que nos ayudan, de la familia, de los amigos, ¿verdad?, de esa gente que está cerca tuyo en este proceso, a ser exitosos en la carrera. ¿Y cómo hacemos ese balance? Pues el balance, ya te hablé de las 20 horas, ¿verdad? Que es algo científicamente probado previamente, que antes era una norma del American Bar, ahora es una mera recomendación. Hay que darse cuenta cuando necesitas un receso del estudio, ¿verdad? Se espera que ustedes estudien el doble de los créditos que tiene una clase, ¿verdad? Si usted tiene la clase de Derecho de Familia, se espera que mínimo usted estudie 8 horas, porque la clase de Derecho de Familia se reúne 4 horas a la semana. Pues usted tiene que, mi recomendación siempre es hacer un buen calendario, ¿verdad? Los calendarios son la mitad del éxito en la carrera y para el estudio de las reválidas. Y tratar de cumplir. Y dentro de ese calendario, además del espacio que muchos de ustedes tienen que dejar para trabajar, tienen que dejar un espacio de autocuidado. Un espacio de autocuidado que ¿qué puede significar? Para cada persona puede ser distinto. Para algunas personas el autocuidado es precisamente poder compartir con amigos, con familiares. Para algunas personas el autocuidado es más individual. Así que, como otras preguntas, ¿verdad?, que les he contestado en la mañana de hoy, a veces es bien individual las contestaciones a estas preguntas, ¿verdad? No es lo mismo el tiempo que puede tener un estudiante a tiempo completo que vive con su familia y que su mamá le hace comida, que la que es madre soltera, jefa de familia y que además tiene un trabajo, ¿verdad? Cada una va a tener ese tiempo de autocuidado, es bien importante para ambos, pero van a haber unos que tienen más facilidad
para esa realidad del autocuidado. Cada cual sabe. En mi caso, el día que yo sentía que necesitaba algo más, yo no dejé de salir con mis amistades mientras estaba estudiando Derecho. O sea, yo tenía mi espacio de, como diríamos, jangueo. No dejé de hacer eso. Pero habían a veces espacios donde yo necesitaba estar sola. Y mi esposa de estar sola era el cine. El cine, ¿verdad? Yo vi unas películas maravillosas gracias a ese momento en que yo decía, me voy para el cine, ¿verdad? Y podríamos hablar aquí de algunas de las que vi, pero no es el tema. Pero cada cual sabe, ¿verdad? Cada cual sabe. Yo soy la mayor de 5 hermanos, así que mi casa eran unas fiestas patronales. Porque imagínense, yo estaba en Derecho, imagínense las edades de mis otros hermanos, ¿verdad? Así que mi casa no era el espacio mejor para yo estudiar. Yo tenía que reconocer eso. Algunas personas tienen esa posibilidad de estar en sus casas. Por eso les digo, cada cual puede tener, ¿verdad?, realidades distintas y ese espacio de autocuidado hay que calendarizarlo. Definitivamente es sumamente importante ese balance que uno tiene que tener entre el estudio y pues la vida social y uno hacer ese cuidado, eso es sumamente necesario. Y un aspecto que todos sabemos que siempre es bueno o pues ayuda son como tal las actividades extracurriculares. En nuestra Facultad de Derecho hay muchas actividades extracurriculares, incluyendo clubes y organizaciones. Y usted, como decano asociado a Asuntos Estudiantiles, me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿qué valor o qué rol tiene como tal las actividades extracurriculares para un estudiante de Derecho y para su formación jurídica? Pues mira, aquí en la Facultad de Derecho Universidad Interamericana, algo que se promueve muchísimo es efectivamente esa actividad extracurricular y se hace mediante diferentes mecanismos. Ahora mismo, el semestre pasado teníamos activas 16 organizaciones estudiantiles. Cada una tiene una agenda y realiza diferentes actividades y esto sin duda alguna es algo que permite que el estudiante tenga una exposición al mercado laboral y legal en Puerto Rico, Estados Unidos y otras jurisdicciones. Que en ese sentido la persona que estuvo estudiando aquí de manera full time, que no tuvo, ¿verdad?, la apertura para poder hacer un internado o trabajar fuera de lo que era el horario de clase, ese es el momento para él poder insertarse en el mercado y hacer conexiones con diferentes empleadores potenciales y simplemente poder, ahora mismo nosotros en muchas ocasiones las actividades que se hacen aquí traen jueces, fiscales, diferentes figuras que son importantes para este tipo de, ¿verdad?, de estudiantes. Así que es precisamente esto que nos comentas, son expectativas, realidades que tiene cualquier estudiante que se va a enfrentar a este proceso de comenzar a estudiar en esta facultad. Sin embargo, cuando uno comienza, ¿cómo podemos establecer una visión ética legal desde el principio que estamos estudiando Derecho? Porque es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestra carrera. Parte de lo que mencionaba ahorita, ¿verdad?, de que esto es una carrera donde lo interdisciplinario va acompañando, ¿no? El asunto de lo que es la ética profesional, ¿verdad? Que si lo vemos desde la filosofía es la moral, ¿verdad? Muchas veces venimos más formados teóricamente en términos de lo que se espera del abogado por experiencias previas, etcétera. Hay personas que no necesariamente van a llegar viendo cómo esa responsabilidad del abogado es tan amplia, ¿verdad? Quizás es una de las profesiones en las que más se regula nuestra conducta y nuestra conducta se regula más allá del escenario profesional, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad más allá del ámbito profesional puede afectar nuestra permanencia en la profesión. Así que podemos decir que todos venimos ya más o menos formados, ética y moralmente, en términos generales. Sin embargo, cuando llegamos a esta carrera es una carrera altamente reglamentada. Es bien importante esa discusión. Si ustedes se fijan, esa es una discusión que aquí se está teniendo desde el curso preparatorio. Hay personas que a veces señalan, la ética se vive, la ética no se aprende.
pero la ética se tiene que discutir, ¿verdad? Desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva filosófica. Es importante que discutamos cuáles son los valores que acompañan esta profesión, cuáles son los valores que deben acompañar esta profesión. Y parte, ¿verdad?, de lo que se espera de un estudiante que está interesado en estudiar Derecho o que está empezando a estudiar Derecho, es que comience no solamente en el salón de clase, más allá del salón de clase, a desarrollar las destrezas para lo que es la deliberación ética. Estamos ante dilemas éticos continuamente en nuestras vidas. Continuamente en nuestras vidas nos presentamos ante dilemas éticos, pero hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que están ante un dilema ético. Y eso es parte de lo que va ocurriendo, ¿verdad?, aquí en la vida, en la Facultad de Derecho. Desde el curso preparatorio comenzamos a discutir aspectos que tienen que ver con la responsabilidad profesional, porque nuestra responsabilidad profesional es importante en la vida social puertorriqueña en general. Algo que hace sumamente complejo, ¿verdad?, el estar continuamente haciendo esa deliberación ética en todas nuestras actuaciones. Muchas veces lo vemos en el problema de las redes sociales. Las redes sociales nos trajeron cosas maravillosas, pero nos trajeron problemas. Hay un meme que anda por ahí a veces que dice, nunca escribas en las redes sociales algo que luego no puedas leer en una deposición en voz alta. Algo que luego no puedas leer en voz alta en una deposición, ¿verdad? Así que, a diferencia de otros jóvenes de su edad, ustedes tienen que estar autoevaluando hasta lo que escriben en las redes sociales, que es algo tan liviano para mucha gente. Muchos no. Muy recientemente nos topamos en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones con procesos disciplinarios con abogados, contra abogados, incluso contra jueces, por cosas que han escrito en las redes sociales, por comportamiento en las redes sociales. Porque como les decía ahorita, ¿verdad?, más temprano, nuestra responsabilidad social, responsabilidad profesional, que es parte de la responsabilidad social, va más allá del tribunal, va más allá de nuestra oficina. Así es que para un estudiante que está comenzando, tener esa conciencia que lo que yo estoy escribiendo en redes sociales, y cuando digo redes sociales también debo añadir sistemas de comunicación, ¿verdad? Lo que yo estoy escribiendo en redes sociales, pues eso es más abierto, eso es más fácil que pueda haber un proceso disciplinario, pero a veces hay unos chats que son una ciudad. A veces en un chat de WhatsApp usted tiene una ciudad completa de gente observando lo que usted escribe. Y ahí está el asunto de la autoevaluación, la capacidad para yo autoevaluar tus acciones. Hay una norma filosófica, ¿verdad?, en cuanto a la moral, y es que si a ti una actuación te genera dudas, dudas éticas, no lo haces. Y eso lo podemos extrapolar aquí. Ante la duda, saluda. Sí, a extrapolarlo a ¿qué? A nuestra práctica de la profesión. Si ya tú tienes la duda, ¿verdad?, pues debe ser que no lo debes hacer. Ahora tenemos unas nuevas reglas profesionales recientemente aprobadas, ¿verdad?, de conducta profesional recientemente aprobadas, que dentro de los cambios, por ejemplo, una de las responsabilidades profesionales nuevas de los abogados es estar al día, ¿qué?, en la tecnología, ¿verdad? Estar al día en la tecnología es una de esas responsabilidades profesionales que podemos decir que hay un cambio paradigmático en la profesión, porque eso quizás hace 20 años, cuando yo me gradué hace más de 20, cuando yo me gradué, no era pertinente. No era ni siquiera que no era tan importante. Es que todavía no era pertinente. Estaba empezando, ¿verdad? La llave para entrar al salón donde estaba la computadora del Lexis era así, te daban una llave para tu entrar allá. Estaba apenas comenzando. Así es que las responsabilidades profesionales de la abogacía van cambiando con los tiempos, ¿verdad? Y eso también es importante. Sumamente interesante y sumamente importante eso de la ética, porque de nuevo, como usted dijo,
Eso nos afecta en toda nuestra vida profesional como futuros abogados y abogadas, y particularmente con estas cosas nuevas que han surgido en el siglo XXI con la tecnología, la inteligencia artificial y el acceso a las redes sociales. Quiero tocar otro aspecto más de mitos y realidades. Nosotros sabemos que hay muchas series y muchas películas que son sobre los abogados y la vida en la escuela de leyes, como Legally Blonde y Suits, y pues uno sabe el resto de esas. Quería preguntarle, ¿qué cosas tienden a sorprender más en términos de la realidad de estudiar como un estudiante de Derecho? Claro, es interesante porque muchas veces creamos una concepción social relacionada a lo que es la figura de un abogado o una abogada y en ocasiones, basado en lo que vemos en la televisión, tenemos una idea de que la persona lo que hace es litigar, que es lo que tradicionalmente se busca, ¿verdad? Pero realmente es mucho más. Esta figura de lo que es un abogado o una abogada hace mucho en diferentes escenarios, en el servicio público, que no necesariamente va a conllevar el tener que litigar. También está el área de métodos alternos. Tenemos también oficiales jurídicos que no necesariamente están litigando, pero están haciendo mucha litigación de forma escrita, a través de la redacción que hacen a favor del juez y en efecto. Así que hay un poco que romper esa noción que tenemos general, ir viendo dónde en el mercado, qué oportunidades existen actualmente donde nosotros podemos tener un rol activo y diferente. Mirando hacia futuro, ¿cómo nosotros podemos tener una noción de ir desarrollando una red de contactos, así como también hacer un llamado networking en el ámbito profesional como estudiante de Derecho para ya tener ese paso hacia adelante y insertarse a un mundo, a una profesión ya con el pie adelante? Cuando nosotros tenemos contacto, todo se facilita en cierta medida. Ya conoces a las personas, sabes cómo dirigirte, sabes en la manera en la que debes involucrarte, cuáles son esas recomendaciones para los estudiantes y que vayan también teniendo eso en cuenta. Eso se contesta mucho relacionado con la pregunta previa, porque tiene mucho que ver con los mitos. A veces, ¿verdad? Yo, sobre todo cuando estaba de decana de estudiantes, me daba cuenta que muchas personas piensan que ser buen abogado es litigarlo todo. Y ser buen abogado es saber cuándo litigar algo. Porque los buenos abogados saben que ser buen abogado no es litigarlo todo, ¿verdad? Hay casos que son para litigar y llegar al tribunal con el cuchillo en la boca, y hay casos que son para negociar, y hay casos para que nunca lleguen al tribunal, ¿verdad? Y parte de lo que es la abogacía, sobre todo una abogacía del siglo XXI, es que los abogados nos preparemos para esos distintos sombreros. Y parte de lo que pasa a veces cuando se llega a la Facultad de Derecho es que se viene con esa imagen un poco que es producto de una cultura popular en la televisión, ¿verdad? Yo tenía un amigo profesor que decía, cuando los estudiantes llegaban a evidencia, esta es la clase donde te van a dejar de gustar las películas sobre derecho, ¿verdad? Porque el principal problema en las películas y en las series es evidenciario, ¿verdad? Así es que parte de lo que hay que hacer es romper ese mito de que tengo que pelear con el otro, ¿verdad? De que tengo que litigar con el otro. Y no dejar que esa visión te afecte en tus relaciones interpersonales en la Facultad de Derecho. Y más con los tonos que a veces se escribe en los textos, ¿verdad? Yo he visto en facultades de Derecho en Estados Unidos talleres sobre cómo escribirle un texto a tu profesor. Y yo, pero ¿cómo es posible que a alguien le tengan que dar un taller sobre cómo escribirle un texto a tu profesor? Y me puse a analizar muchos de los mensajes de correo electrónico que me mandaban mis estudiantes y yo decía, es el tono a veces. Es que no estás escribiendo en un tono profesional, estás escribiendo como si estuvieras escribiendo un mensaje de texto. Y me di cuenta, ¿verdad?, de por qué eso es un tema en algunas universidades para que los estudiantes sepan cómo dirigirse. Eso ocurre también entre ustedes. Ustedes están aquí
empezando a hacer sus relaciones profesionales. Esas relaciones profesionales, más allá de lo que mencionaba el decano Vázquez, de la exposición que ustedes tienen aquí a personas exitosas en la profesión, ya sean abogados de defensa, ya sean fiscales, ya sean jueces, empieza con sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque ustedes son eso en el futuro. Usted no sabe cuál de sus compañeros va a ser su compañero de oficina, quién va a estar con usted por el resto de su vida en el mismo bufete. Así que esas destrezas de separar la relación de litigio, ¿verdad? De las personas, es una de esas destrezas que ustedes están comenzando a desarrollar aquí en la Facultad de Derecho. Usted no sabe profesionalmente a dónde usted se va a ubicar. Así que la Facultad de Derecho es el espacio para usted empezar a desarrollar precisamente esas buenas relaciones. No significa que usted tiene que ser amigo de todo el mundo, pero sí significa que usted no puede faltarle respeto a sus compañeros, que usted se tiene que ganar también ese respeto, no solamente en términos éticos, también en términos intelectuales, ¿verdad? Y ahí comienza, claro está, vamos a ir añadiendo vamos a ir añadiendo las relaciones con los profesores. Una de las características en nuestra Facultad de Derecho es que tenemos una relación muy cercana, los profesores con nuestros estudiantes. Y ese profesor quizás va a ser quien le va a dar una recomendación para su primer trabajo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Así es que sí, es la Facultad de Derecho, ese espacio donde usted está empezando a desarrollar esa relación con el gremio, porque esto es un gremio, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que dicen que en Puerto Rico todos somos abogados hasta que se pruebe lo contrario. ¿Por qué? Porque somos un gremio y si usted empieza a pasarse con abogados, eso es como los gremlins, todo el mundo termina siendo abogado, ¿verdad? Pues ese lugar es aquí en la Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho ustedes tienen las oportunidades a través de la NET, por ejemplo, que se vincula al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de empezar a participar en actividades características del gremio, actividades académicas, pero también actividades sociales. Donde ustedes van, ¿verdad?, a aprender, porque los abogados tendemos a convertir cualquier actividad en una actividad formativa, ¿verdad? A veces lo que se nos dice es no quiero que hoy hablemos de casos, por favor, ¿verdad? Y eso es parte del autocuidado, no hablar solamente de derecho, que mencionábamos antes. Así que ustedes tienen esas oportunidades aquí de vincularse bien rápido a la profesión. Mencionamos ya, ¿verdad?, la relación con los profesores, mencionamos la relación con las organizaciones profesionales como lo es el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, a través de los internados, ¿verdad? Ustedes tienen esa primera oportunidad. Los internados aquí son parte de un curso. Ustedes pueden en un internado ser parte de un curso que es la tutoría clínica, ¿verdad?, donde usted va a observar el abogado y a apoyar el abogado. Pero ya en su último año, ustedes tienen la oportunidad de hacer la clínica de asistencia legal. En la clínica de asistencia legal, ustedes ya son abogados admitidos a la práctica temporariamente. Y ahí no son ustedes los ayudantes del profesor. Ahí el profesor es el ayudante de ustedes. Ahí el profesor está acompañándolos para que usted no haga una barbaridad. Pero ese es el único rol del profesor en la clínica, además de apoyarle, enseñarle, ¿verdad? Cuando está allí, el caso es suyo. El profesor va a intervenir cuando sea estrictamente necesario. Así que esas son oportunidades, ¿verdad?, de ir desarrollando esas relaciones que también, ¿verdad?, no solamente en Puerto Rico, también pueden tener actividades fuera de Puerto Rico. Y nosotros aquí en la Facultad de Derecho le damos mucha importancia a que ustedes se expongan esas relaciones internacionales. Nosotros tenemos 2 programas de verano, uno en la Universidad de Bolonia, que es, ¿verdad?, la universidad europea más antigua, y otro en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Y son ambos en verano. En Semana Santa también tenemos experiencias en las que nos quedamos a este lado del mundo, en este hemisferio, casi siempre en países latinoamericanos. Y tenemos otras experiencias internacionales en las que ustedes las pueden tener aquí en la facultad. Nosotros 2 veces al año tenemos cursos que imparten profesionales del derecho de otras
escenarios fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Norteamericanos, latinoamericanos o europeos, que 2 veces al año ustedes tienen la oportunidad, ¿verdad?, de también conocer ese espacio internacional de relaciones, ¿verdad?, de relaciones profesionales. Justamente eso es sumamente importante, particularmente la internacionalización, e igual habíamos dialogado anteriormente del hecho de la tecnología y el impacto que eso ha tenido como tal en la abogacía, y todo esto en el término corto del siglo XXI. Y a base de eso, quería preguntarle qué habilidades considera fundamentales para quienes aspiran a ser abogados en este siglo XXI, que todo cambia y se mueve tan rápido. Perfecto. Sí, definitivamente ese desarrollo de habilidades técnicas, al igual que las blandas, es esencial. Habilidades interpersonales, que la persona pueda trabajar con diferentes grupos. Y eso es algo que ustedes lo ponen a prueba desde que están aquí en la facultad. Y muchas veces los profesores son los que están viendo cómo ustedes se destacan en ese ámbito, y de ahí es que surgen las oportunidades, como bien decía la decana Camacho. Así que a veces hay cosas que podemos verlas como básicas o simples, pero realmente tienen un factor sumamente esencial. Un ejemplo de esto es cuando yo tuve la oportunidad de hacer un internado en Houston, y una de las cosas que a mí más me ayudó en ese proceso fue el sentido de iniciativa, la disposición para trabajar y aceptar, adaptarme a realizar tareas que nunca había hecho jamás, valga la redundancia. Y eso es algo que sin duda alguna pues es importante, ¿verdad? En cuanto a lo que son las competencias. Y claro, el aspecto ahora tecnológico, cómo enfrentamos ahora este cambio repentino de lo que es la inteligencia artificial, que ahora tiene un boom, aunque lleva tiempo, pero ahora es que estamos viendo cómo eso tiene un impacto en las diferentes disciplinas, incluyendo el derecho. Cómo lo integramos aquí en la Facultad de Derecho, como estudiantes, como facultad. Bueno, para ir culminando con esta conversación, me gustaría que ambos contesten esta pregunta. ¿Cuáles son los consejos finales que les podríamos dar a esos estudiantes prepa, esos estudiantes de primer año que van a comenzar ahora en agosto? Yo creo que podemos resumir muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho, ¿verdad? Aspectos importantes, esto te tiene que gustar. Hay momentos en que uno dice, no, esto no era para mí. Todos tenemos dudas vocacionales en algún momento, pero en el fondo te tiene que gustar. Es una carrera intensa y es una profesión intensa. Claro está, como les dije más temprano, el derecho es tan amplio como la vida misma, así que no todo el mundo tiene que tener la intensidad del litigio en su práctica, pero es una carrera intensa, ¿verdad? Y te tiene que gustar. Esa quizás es la principal recomendación. Esta es una carrera muy vocacional, muy de vocación. Yo estoy haciendo esto porque quiero hacer esto. Y una vez a usted le gusta, ¿verdad? Ese es el motorcito, las razones por las cuales estamos haciendo eso. Ese motor que pueden ser muy variadas, ¿verdad? Yo puedo estar haciendo esto por muchas razones personales, pero en el fondo es que este es el motor que te mueve, ¿verdad? Este es el motor que te mueve. El asunto de las relaciones interpersonales en la escuela, ¿verdad? Aquí en la facultad, fomentar el tener ese apoyo, el desarrollar tus grupos de estudio. Eso es bien importante, ¿verdad? Que no necesariamente solamente estudian, ¿verdad? En esos grupos de estudio van a haber actividades extracurriculares a través de las organizaciones estudiantiles, van a haber actividades más allá de la escuela, actividades sociales, las familias se conocen, ¿verdad? Y uno termina esta carrera teniendo amigos que son para toda la vida, y eso es importante. Yo no creo que haya alguien que sea capaz de graduarse de la Facultad de Derecho sin haber hecho una relación importante en su vida. Esa gente que a veces pasan 10 años y no los has visto y los ves e inmediatamente empiezan a hablar como si se hubieran visto ayer. Ese es el tipo de relación que uno hace en la Facultad de Derecho. Así que fundamentalmente eso de mi parte. Walter, ¿cuál es el consejo final? Bueno, sin duda alguna, cuando estamos estudiando en la facultad, al final del día vamos a tomar una reválida donde te van a examinar 13 materias distintas. Y yo creo que algo importante y algo que puede ayudar mucho en el proceso es que desde el primer semestre, el primer año, uno busque identificar
a qué área del derecho le interesa quizás pues conducirse. Y esto no porque no pueda hacer más de un área del derecho, o no, porque realmente el abogado en Puerto Rico sabemos que hace de todo un poco, pero sin duda alguna poder identificar ese interés primordial que uno tenga lo va a ayudar en cuanto a las decisiones que vaya a tomar, a crear un plan de carreras, a poder decir, ok, pues voy a buscar una oportunidad en una agencia o voy a buscar una oportunidad en un bufete de la milla de oro. Y eso realmente va a tener una repercusión al momento de usted graduarse y quizás antes de graduarse, porque muchas veces tenemos estudiantes que reciben ofertas previo a su graduación. Así que eso sería algo que desde mi punto de vista, y quizás estoy un poco influido por el hecho de que dirijo la oficina de empleo, pero creo que es esencial también. Bueno, pues nosotros agradecemos su tiempo durante la mañana de hoy al decano asociado de estudiantes Walter Vélez y a la decana de asuntos académicos, la profesora Iris Camacho. Nosotros agradecemos por supuesto su sintonía durante este episodio y le hacemos la invitación a que continúen sintonizando los otros episodios de la NET Podcast. Gracias por estar durante la mañana de hoy y le hacemos esa exhortación a que continúen pegados a esta nueva iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Será hasta la próxima ocasión. Bye bye.